Ya, entonces vamos a trabajar con el sensor ultrasónico hoy día para que vean cómo funciona. Vamos a ver algo de la lectura. Vamos a ver también cómo se va moviendo. No podemos hacer lo que funcione tanto, pero bueno, alguna idea vamos a tener. Después cuando tengamos ya la Ujú. herramienta, vamos a trabajar más con proyectos que sean, no sé, un detector de invitados, podemos trabajar como un sensor de movimiento. Hay varias cosas que se pueden hacer que son como bien entretenidas. Así que por mientras fijen su sensor. P5, P4. Sí, ese sensor usa dos pines, que son el 4 y el 5. Ah, perfecto, perfecto. ¿Ya? ¿Y ya lo tienen conectado? Súper. ¿Jason lo tienes también? Ya. ¿Y el profe Ricardo también tiene uno? Sí. Ya. Excelente. Entonces vamos a pasar a ver un poco de la programación general para luego ya ir a programarlo e ir a probar el sensor. Entonces, ¿de qué se tratará un sensor ultrasónico, creen ustedes que hará? Ya les he dado hartos spoilers de los sensores ultrasónicos. Debe detectar ondas de sonido. Exactamente, funciona a través de ondas de sonido, ¿ya? Ondas de sonido que se van emitiendo, que van saliendo desde el sensor y chocan de alguna forma en las superficies. Por lo tanto, hay una detección si es que hay superficies rígidas y entonces el sensor, a través de las distancias que nosotros podamos calibrar, de alguna forma nos indica, por ejemplo, que hay un obstáculo. ¿Ya? También lo podemos hacer al revés, podemos decirle, hoy choca con todo y también va a funcionar, pero la idea un poco es que lo volvamos un poquito un sensor como el que usan las aspiradoras, que no van chocando, sino que van siempre dando vueltas y no chocan con nada, ¿ya? Un poco es esa la idea de un sensor ultrasónico. Ahora, cuando ustedes prueben su sensor ultrasónico, siempre traten de que haya una superficie sólida. Cuando tenemos, por ejemplo, telas, ¿qué pasa con las telas? La onda pasa. Por lo tanto, lo que cree es que no hay una superficie rígida y entonces sigue avanzando. ¿Ya? Entonces es muy probable que si usan tela de por medio no funcione. Así de simple. ¿Ya? Entonces vamos a pasar un poquito a compartir la programación. Esta programación está en la página de NeoEduca también, en la parte, en la sección de sensores, como sensor ultrasónico. Entonces acá, bueno, este finalmente se definió, pero no se usó dentro del programa, así que lo vamos a omitir por ahora. Ya nos vamos a olvidar de esa definición. Pero el de abajo es el importante, el echo bar word. El eco va a ser, en el fondo, el número o la medida que va a detectar nuestro sensor. Como les comentaba, hay dos pines asociados a este sensor, que son el pin que recibe la señal y el pin que, en el fondo, emite la señal para que nosotros sepamos. Igual que como lo hacíamos en los otros sensores, empezamos a tener lecturas del sensor, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa acá? Vamos a activar este sensor, ¿ya? Aquí dice 7, sale como pin para conectar, pero en verdad es, en nuestro caso, es el 4, ¿ya? Para que cuando veamos la programación lo tengamos en cuenta. Y el pulsín va a ser el número 5. Este es el pin que en el fondo mide el pulso, ¿ya? Entonces, hay una emisión de salida de señal que es a través de este pin que va a ser el 4 para nosotros y hay una medida de pulso que es el número 5. En este caso está el 6, pero para nuestra chill es 5. Pasa que estas programaciones quedaron de chills que se usaban de modelos anteriores, ¿ya? Es por eso que quedaron de esa forma y claro, nosotros ya tenemos una versión mejorada de esas chill y son las que usamos, ¿ya? Y por eso los números cambian. Bueno,
Luego seguimos con una pausa. Siempre a los sensores nosotros les ponemos una pausa. Podría ser 10 y yo en general les coloco 1, ¿ya? Pero bueno, va a depender del programa y de qué tan rápido queramos que el sensor reconozca o no algo que está en el camino, ¿ya? Luego, la conversión. Estas son solamente fórmulas matemáticas de conversión de números, porque el sensor va a detectar cierto número, pero nosotros queremos convertirlo, ¿ya? Vamos a convertir a microsegundos y vamos a convertir también a centímetros, ¿ya? Esta es la conversión. Si me preguntan exactamente en qué unidad está midiendo el sensor en este minuto, no se lo podría decir porque no recuerdo, sinceramente, pero sé que estas son las conversiones que se están usando, ¿ya? Lo voy a tener presente para la próxima semana y que todas nuestras unidades también sean consecuentes en cuanto a las medidas, ¿ya? Lo voy a dejar ahí como un dato pendiente para entregarles la próxima semana y saber exactamente cuál es la unidad que mide esta primera función o esta primera fórmula de eco, ¿ya? Luego pasamos a un debug, que es lo que siempre hacíamos, que entonces se muestra por pantalla la medición del sensor, ¿ya? Entonces, pasemos a programar esto mismo para que veamos si es que nuestros sensores están funcionando. Como siempre, lo primero que tenemos que hacer con un sensor es detectar si funcionan o no, ¿ya? Y que también funcionan. Como siempre les digo, hay sensores que tienen ajustado el potenciómetro a cierto nivel que no es el mismo que tiene mi compañero, ¿ya? Entonces puede que hayan diferencias en los sensores. Es súper importante también eso. Y si en algún caso ustedes se encuentran con un sensor que tenga el potenciómetro a la vista y ustedes puedan manipularlo, también eso va a ser una causal para que los números que aparecen en la lectura del sensor sean diferentes, ¿ya? Entonces, pasemos a la programación, abran sus programas BASIC y comencemos a hacer esta programación del sensor ultrasónico. Aquí también se programó con una rutina de GoTo, ya si se dan cuenta, yo la uso con Dulup. Pueden usarla como ustedes les acomoden, ¿ya? Todo lo tenemos programado al parecer, profe. Sí, ya, entonces probemos a ver qué tal nos resulta. A ver si mide, no Sí, mide. ¿Qué? que mientras más cerca colocamos una superficie plana, Ujú. el número es más pequeño. Perfecto, perfecto. Marca cero cuando está completamente pegada a esa superficie plana. ¿Usted se atrevería a decir, profe, que el eco que está mostrando, el número que está mostrando en pantalla está en centímetros? Mm, mm, sí, sí, ¿Sí? podría ser centímetros. Sí. Es importante esa detección porque cuando nosotros después lo configuremos para detectar ciertos obstáculos, es súper, súper importante que sepamos cuál es la distancia que logra medir nuestro sensor. Entonces, en base a eso, nosotros vamos a, así como lo hacíamos con el Fortunex, por ejemplo, para los pulsos de los servomotores, y íbamos calculando ya qué distancia se movió hasta cierto punto, qué sé yo. Lo mismo pasa con este sensor ultrasónico. ¿Ya? Es exactamente igual. Nosotros vamos a detectar distancias y por lo tanto es importante que sepamos si es que efectivamente está midiendo o no en centímetros. ¿Ya? Eso es súper importante. Jason, ¿cómo resultó? ¿Bien?
que lo veo ahí Sí, con el sensor por no sé qué estamos probando. Súper. estaba probando apuntar al techo Excelente. y también a la mesa, tipo a las paredes. ¿Y detectó el techo o está muy lejos? Detecta, pero el techo me detecta tipo 206. Ya, ya, súper. Sí, Y tal vez esa distancia no es tan precisa, ¿ah? 90. ¿No? Prueben con la cortina. ¿Qué pasa con la cortina? Lo que les decía. Tiene una cortina ahí atrás, profe. Ahí pruebe con la cortina a ver si detecta o no detecta. ¿Hay obstáculo o no? No sale cero. Sale cero. No sale un número grande. Ya. Como que se Entonces, vuelve loco. sí, exactamente. Es lo que le contaba. Ahí hay una onda ultrasónica que está entonces de una onda de sonido que está emitiéndose y logra traspasar esa superficie. Por lo tanto, ahí, Claro. claro, el sensor se vuelve medio loco. Era lo que les comentaba. Súper. Pared funciona. Sí, lo que la broma, como acercándolo y como que se lo pero después es, Le escuché No, cortado, porque profe. ya me da 70. Ahí, ahí sí. le decía que sí, lo estoy probando como en el teléfono, entonces cuando está el sensor sobre el teléfono, como justo marca cero. Ujú. Perfecto, Entonces al irlo moviendo iba subiendo y ahí yo me atrevería a decir que sí estaría como en centímetros. perfecto. Sí, la verdad es que este Sí, sensor es súper amigable en el sentido de que funciona bastante bien. No es tanta la diferencia como, por ejemplo, con el sensor de luz, que se nota demasiado la diferencia cuando hay un poco más de sombra, es muy sensible. Entonces, este sensor ultrasónico es bastante amigable en el sentido de que mide bastante bien las distancias en general, a menos que sea un sensor que por alguna razón esté defectuoso o haya estado, no sé, haya sido mal usado, qué sé yo, ¿ya? Entonces, como un buen sensor que detecta a distancia. Profe Ricardo igual le resultó, ¿verdad? Sí, dan los valores más o menos iguales, lo acerco en este sensor, por lo menos lo pongo justo a la marca 31. Perfecto, súper bien. Entonces está funcionando bastante, súper, bastante bien, diría yo, sus sensores, ¿ya? Y lo importante es que no se vuelvan locos con el tema de una superficie más sólida. Ya, ese es un buen indicador de que funcionan como corresponde. Entonces, vamos a pasar a una programación en donde vamos a empezar a ocupar estos sensores, ¿ya? Y vamos a programarlo, vamos a dejarlo programado, vamos a probar un poco de esto y después ya cuando tengan sus pilas recargables les recomiendo que lo hagan ya tal vez más detalladamente, lo prueben más rato, lleven a dar una vuelta a sus robots si quieren. Lo, pero ahora solo para probar un poco la programación, cómo se hace, cuál es la lógica y qué tenemos que usar. ¿Ya? Entonces, ¿qué se les ocurre para que el robot avance hasta que encuentre un obstáculo a 20 centímetros? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando detecte un obstáculo a los 20 centímetros se detenga. ¿Qué harían aquí? Creo que no, sí, ¿Ah? ¿Me escucho o no? no, Sí, Yo creo que habría que colocar un if dentro del perfecto. ¿Qué más? estoy pensando if mm, avance hasta que encuentre un obstáculo. si es Exactamente. que eco es Claro, 20.
las dos ruedas deberían colgarse una en 1000 y la otra en 500 por debajo. Claro. Jason dice que seco es hasta 20, entonces Ujú, habría que las ruedas a colocarle a 1000 para que perfecto. Ya, programemos eso y programamos, probamos y discutimos. ¿Les parece? Yo creo que van por buen camino ya. porque Entonces, antes ya hemos hecho dos sensores que nos han funcionado bastante bien. Así que ahora ya los dejo a ustedes para que puedan pensar un poquito cómo desarrollarían un código para esto. Disculpe al profesor Nelson y al profesor Ricardo, se había caído. Ah, ya, no hay problema. Disculpe ahí al volvimos. profesor. Sí, no hay problema.
no coloqué el internet. Profe, se me quedó una bolsita donde teníamos los chasis, así que voy a ir a buscar y vuelvo al tiro, Ya, no hay problema. ¿ya? Ok, Pero ya parece que ya tenemos algo ahí medio programado. ya, súper.
Ya, profe, creo que todos lo logramos de alguna u otra forma. Ya, a ver, vayan mostrándome sus programaciones y me cuentan qué fue lo que pasó con su robot, qué fue lo que pasó con el sensor ultrasónico. Ya, ¿Quién parte? lo voy a mostrar yo primero. Ya, No sé si se ve Jason Sí. en pantalla, ¿no? perfecto. Ya, ahí está mi programa. Entonces, bueno, la misma definición de variables que habíamos visto. eh, y lo hice con un if. Perfecto. Si la variable es mayor o igual a 20 centímetros, entonces, bueno, le pedí que escribiese en pantalla estoy a más de 20 centímetros. Ujú. Y el pulse out para que avance. Y si no, el pulse out Detenido. para que esté detenido y también que escriba ese mensaje en pantalla. Excelente. Entonces, voy a ver si puedo encender la cámara, Eso. la que no se caiga. Entonces, bueno, no sé si se alcanza a ver. Ahí estoy a menos de 20 centímetros, entonces está detenido. Perfecto. Y si estoy a más de 20 centímetros, ahí va avanzando. Excelente. Y tira los mensajes en pantalla que corresponden. Ya. Eso es importante. Buenísimo. Ujú. Esta Súper, fue la que profe. hice yo. Ya. Jason, ¿cómo programó su robot? Así. Perfecto. A ver. Entonces, es que ahí está apuntando a él. Ujú. Dice que yo apunto arriba del techo, empieza a Perfecto. entonces que apunta arriba del refrigerador, Excelente. Súper bien. ¿Y el profe Ricardo? Perfecto. Ujú. Excelente. Súper bien. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros si quisiéramos que esto, en vez de detenerse, se mueva hacia atrás, por ejemplo? haciendo que en vez de que el pulse out sea cero, sea lo inverso a la avanzada. Exactamente. ¿Ya? Entonces, de alguna forma, si quisiéramos que no se detenga, sino que siga avanzando hacia otro lugar, entonces agregamos los pulse out en reversa. Perfecto. De igual manera podría hacer que gire hacia un lado o hacia el otro, igual, ¿o no? Justamente, exactamente. Entonces, él le cambiaría el pulse out para que, bueno, en el que hice yo sería en el else, Ujú. para que gire a la derecha. Y después, si quisiese que girara a la derecha y avances y siguiese avanzando, tendría que poner otro. Oh, eso, a ver cómo lo haría. ¿Cómo sería? Otro, a ver, primero sensa, después gira y después tendría que ser con otro. Es que después vuelve al inicio, vuelve a medir, porque ya tomó una de las indicaciones. La indicación fue girar. Ah, Entonces, quería avanzar. Claro, exactamente. gira y Justamente. vuelve a hacerlo de. Claro, vuelve al inicio y seguiría avanzando. Perfecto, Exactamente. sí. Sí, Sí, exactamente. y después, si encontrase los obstáculos, volvería a hacer lo mismo. Giraría hacia la derecha, hacia la izquierda y seguiría avanzando. Exactamente. Justamente. Y así podría estar en una casa dando vuelta
mucho rato. siempre. Sí. El profe Ricardo le funcionó su programación también, ¿verdad? Ya, súper. ¿Sí me escucha? Sí, sí, súper. Sí, está súper bien la programación también. Buenísimo. Entonces, agreguemos a esto, dado que ustedes ya tienen ahí luces en los robots, agréguenle algunas luces, por ejemplo, que cuando se detenga, se enciendan un par de luces, como de aviso, que se detuvo. Entonces ahí solo tienen que incorporar luces a su programación que ya hicieron. Queríamos. Se cayeron y volvieron. Ahí sí. El del profe Ricardo avanza más, sus pulsados son más rápidos que los de nosotros. Eso tiene que ver con dos cosas. Uno, la energía de su batería y otra, qué tan calibrados están los ¿Ya? servos. Pero principalmente la Ah, batería, ok. porque la calibración de los servos tiene más que ver con la dirección que sigue cada uno de los servos, si va en línea recta, bien derecho o no. Y la batería siempre pasa que se descargan un poco y luego si les pones otra batería, la programación no funciona de la misma forma o tan exactamente como la habían hecho en un inicio. Si tienen un medidor de voltaje por casualidad, podrían ver qué tan cargadas están sus baterías también. No sé si tendrán alguno por ahí. El profe de física nos ofreció el otro día uno, él también tiene unos portapilas, pero lo iba a buscar. Buenísimo. Sí, y prueben con su... Tiene, Sí, debe tener también un medidor de voltaje para que midan un sí, poco la vida de debe su tener. batería, que es súper importante también. A veces las pilas recargables, a mí me ha pasado que con el uso ya, bueno, pierden su tiempo de vida y claro, uno las carga de la misma manera y cree que están cargadas y todo, pero si no las mide con un voltímetro, muchas veces no están funcionando bien o bien se descargan súper rápido. Entonces igual es bueno de repente pegarle ahí una miradita a las baterías a través de un instrumento de medición. Si tienen acceso a alguno, es súper bueno ver eso. Y también con los portapilas. Dentro de los mismos portapilas pueden colocar las baterías y hacer la medición de voltaje con el portapilas, porque de esa forma también ven que su portapila está funcionando bien. Qué pegado. Ahí está, profe. A rato se quedan pegados. Ya, entonces, ¿pudieron hacer lo de las luces? No sé, pero yo creo que para que retrocediera, así como para Ujú. girar. El que tiene que prender una luz.
Yo creo que es así, solo que cuando esté más de 20 prenda la... las luces. y cuando esté menos de 20 prenda la otra. Sí, Súper. Jason también, ¿listo? No, que estaba probando cosas. Tengo bueno, un tiempo y voy a hacer. Ya, ya. ¿Y el profe Ricardo pudo incorporar No. luces también? lo que sí me di cuenta, profe, es que el sensor tiene que estar bien perpendicular a la superficie, porque si se corre un poquito, empieza como a fallar un poco. Ya, sí, eso es súper, es un buen dato y es importante porque a veces nos pasa con algunos sensores que no, y nos ha pasado con los sensores ultrasónicos que no detectan tan bien. Por eso les preguntaba adelante que también estaban detectando sus distancias. Pero sí, el que esté bien perpendicular, en el fondo, que los dos ojitos estén eh, derechos, en la misma línea, en la misma, que no esté uno más abajo y otro más arriba. Creo Sí, o que sea, un poco sí, por ahí. claro, claro. Mm, sí, Sí, o cuando detecte, por ejemplo, una superficie que tenga algún algo, ahí como que va a fallar un poquito, ¿no? sí, sí, justamente porque me da la impresión que hay una detección que no es solo una onda, sino que es un promedio de ondas. Entonces me da la impresión que por ahí va un poco el juego del sensor ultrasónico. Entonces por eso es importante la posición en que esté. Ya, entonces desafío con luces, ¿estamos ok? ¿Está logrado? Ahí acabo de hacer. Súper. Vamos a ver. Súper bien. Sí, sí, claro, por lo menos. Excelente. Oh, no. Primero había hecho como para que a la hora de retroceder, retrocediera como de manera normal con un pulse out, pero no alcanzaba y terminaba en diagonal, por así decirlo. Mm, Y avanzaba y al final terminaba chocando de igual manera. Por lo tanto, hizo un for, cosa de que retrocediera todo de una, ujú. cosa ya de ella dejarse en otra posición para avanzar. Genial, buenísimo. Súper bien. Súper. Esa lectura, después en otros programas, si es que quieren hacer programas más sofisticados, con más elementos, con más acciones o qué sé yo, no es tan necesaria. O sea, una vez que ya saben que su sensor está midiendo bien, está arrojando los valores más o menos exactos, ya pueden obviarla, ¿ya? De forma que también la programación sea un poquito más liviana. Entonces, vamos a pasar a otro desafío de sensor ultrasónico también. Esto era lo que les decía. Tenemos que hacer mover el robot de tal forma que encuentre un obstáculo. Y cuando eso ocurra, tratar de retroceder un poco y luego girar para seguir avanzando. ¿Ya? O sea, acá hay dos cosas que es retroceder y luego girar. Como que- que Te
De nuevo, profe, no, creo que dijo algo, pero no escuché nada. El profesor Nelson se volvió a caer. Sí, no lo veo por aquí. Profe Ricardo, está ahí. Profe, yo ya me voy yendo, pero me Sí, caí también, llegué hasta el de las luces, ya, pero ahí voy a ver buenísimo. el resto del tema, ¿ya? Excelente. Ya, profe, nos vemos la otra semana. Cuídese. Que le vaya bien, buen retorno. Profe, ¿ahora me escucha? Ahora sí. Ahí, ahí sí volví. Ya no voy a prender la cámara porque si no me voy a... Sí, yo hago exactamente lo mismo. Porque si no, a veces mi internet anda más o menos y con la cámara colapsa. Ya, ahora la idea es que Acá. eh, Ahora sí. Que el robot se desplaza hasta que encuentre un obstáculo y cuando lo encuentre, retroceda y luego gire para seguir avanzando. ¿Ya? Entonces aquí lo que les decía es que hay dos acciones, el retroceder mm, y el luego girar. ujú.
¿Cómo van con la programación? Ahí se cayó de nuevo el profe Nelson. El profesor se volvió a caer. Sí, me di cuenta. Ahí volvió. ¿Cómo va Jason con la programación del desafío? Intentando cosas y otros problemas. Ya, me cuentas cuando estés más o menos ok. Profesora, tengo un pequeño problema. ¿Qué pasó, Jason? Pasa que eh, al usar un for para hacer que esto retroceda y después gire, Ujú. el coso en vez de, por así decirlo, hacer por lo menos un pulso, como que queda a medias, por así decirlo. Como que, Mm, ¿ya? por así decirlo, digamos que esto está acá y, por ejemplo, lo tapo y Ujú. coloqué un for para que mínimo repitiera 1500 veces un pulso que haga que esto retroceda y lo mismo para que después gire. Y a la hora de probarlo pasa que al intentar hacerlo y coloco así como para que repita el for, Ujú. en vez de retroceder esas 1500 veces, como que si es que coloco y saco la mano rápido, solo tira como que menos de un pulso, no alcanza ni siquiera a tirar uno. Claro, porque está midiendo todo el rato el sensor.
Entonces, no alcanza a hacer la instrucción que tú le diste con una medida. Mira, muéstrame tu programación, como para ¿Cómo explicar. podría hacerle entonces como para que ese problema se evite? A ver, O sea, muéstrame tu programa. Ujú. estaba pensando tipo en que eh, no sé cómo decirlo muy bien, pero hacer como que varios if, cosa de que primero se vayan cumpliendo unas cosas para después que se vayan cumpliendo otras. Sí, yo lo haría de esa forma más que el for, porque pasa con el for que a lo mejor el sensor no alcanza a completar la función que tú le diste de acá del for y lee otra medición, entonces colapsa porque no sabe qué instrucción es la que tiene que seguir. Como que los tiempos no le dan porque la lectura del sensor es más rápida que alcanzar a hacer esto. Entonces yo creo que podrías hacerlo como tú dices, con varios if. Mm, ok, gracias. Inténtalo así. Y si no, lo conversamos. Ya. De ahí yo les cuento cómo me resultó a mí ese desafío.
¿Cómo va, profe Nelson? Ya, perfecto. Giró, gira, gira, gira. Excelente. Súper. Ya, ahora el giro Ujú. igual es como dice Jason, como que gira de a pulsitos. Sí, pero acuérdense que tienen esa batería que no está tan power. ¿Ya? Y lo otro es Ya, que perfecto. cuando hace como muchos de esos saltitos, fíjense que la programación, los paus no sean tan grandes, ¿ya? Porque eso también a veces genera que los pulsos vayan así como con tiritones, ¿ya? Ya. Súper, súper, súper. Entonces, ya, último desafío que es bastante similar a lo que ya han hecho y un poco complementar lo que estuvimos conversando. Desarrollar un código que permita que el robot encienda los tres LED cuando encuentra un obstáculo en su desplazamiento, que un poco habían hecho eso delante cuando se detenía, y luego retrocede y gire. Si es que no habían agregado las luces, lo hacen. Yo recuerdo que el de Jason lo tenía ya las luces ok y estaba usando ese mismo código después para seguir trabajando. Ya la idea es que todo quede en un mismo código de programación. Luces al encontrar obstáculo y retroceder y girar.
Ya resultó entonces. Ah, ok. JSON, programaciones guardadas. No las he guardado más nada porque las dos últimas no funcionan. No te entendí, Jason, perdón. Es que se acopla cuando abriste el micrófono. No las he guardado porque las últimas dos no me han funcionado. ¿No Por el funcionó? hecho, no sé cómo hacer que gire una sola rueda porque me pasa que esto va derecho, pero al chocar con algo retrocedo un poco y no es lo suficiente como para que quede de lado, sino que queda en diagonal. Entonces ya no lo Mm, detecta, entonces choca. El for tampoco lo puedo usar porque no funciona porque esto detecta muy rápido. Si es que le agrando dos pauses, también va a ir demasiado pegado, por así decirlo, sí, y lento. Entonces estaba pensando en alguna forma de intentar hacer esto. eso. Y no se me ocurre más o menos cuál podría ser. A ver, muéstrame tu programación de nuevo para echarle una miradita. A ver, o sea, tipo me devolvía antes porque quería pensar desde el inicio, así que le quité los forres solo como Ya, está perfecto, normalmente, por así perfecto. decirlo. Sí, súper. Aquí este de acá es el problema de que va en diagonal. Ya. ¿Cómo puedo hacer yo para que esto de acá, en vez de tirar solo un pulso ¿Mm? y me deje en diagonal, tire varios, sin usar un for? Ya. Tal vez podrías intentar que ambas ruedas giren. Por ejemplo, a ver, en vez de usar 500 y 0, probar 500 y 500. Ya, tal vez eso le da un impulso un poquito más grande a tus ruedas para dar una vuelta un poquito más grande. O usar 1000 y 1000. Ya, ahí yo desconozco cuál es tu programación que va hacia adelante. Bueno, según lo que estoy viendo acá, 1500 va hacia atrás, ¿verdad? 1000 del 11 va hacia, la rueda va hacia adelante y el 500 en el 12 va hacia atrás. Ah, ya, ya. Entonces, lo que yo haría es probar eso mismo, ¿ya? Probar con dos valores iguales para ver si es que el impulso que llega a dar el servo es un poquito más grande, ¿ya? De tal forma que logre detectar, no tengas el problema en el fondo que no está detectando porque queda al lado, si entiendo el punto. Sí, esa es una, descubriste una falla del ultrasónico. Pasa lo mismo. Sí, pasa porque no tiene un detector al lado, porque no hay un sensor que esté como inclinado o en diagonal para que detecte exactamente lo que va a pasar al costado. Termina quedando en diagonal y choca y muere. ¿Sí? ¿También choca? De igual Sí. forma. Ya, ahí habría entonces que agregar algún for más pequeño, porque ¿Oh? el for que habías puesto, ¿hasta qué número lo habías puesto? Primero intenté de 500, después
Después intenté de 1000 y después intenté de 1500 y como vi que el resultado era el mismo, intenté de 4000. Ya, y en todos los Ford te dio más o menos el mismo resultado. Sí, Ya, ya, ese es un indicio de carga también. Ya, cuando no hay un cambio, porque las distancias son bastante grandes. De hecho, cuando tienes pilas muy recargadas, con 100 en un Ford, ya avanza un buen espacio, no sé, 20 centímetros, por ejemplo. Ya, entonces tal vez podrías probar lo mismo, pero después cuando tengan sus baterías recargables, a ver si el problema persiste con eso. ok. Podría ser, ¿ya? De lo contrario, habría que incluir el fork, pero lo que me sigue llamando la atención es que al hacer la variación de las distancias, el resultado sea el mismo. No, eso no debería pasar, ¿ya? Porque las variaciones son bien grandes. Entonces, en general, cuando uno varía esas cosas, se nota en las distancias, ¿ya? Así que recomendación, probarlo tal vez después con las otras pilas. Y si ya no es eso, podríamos ver algún detalle que puede que se nos haya pasado dentro de la misma programación. Ya, pero si hiciste los cambios de for y no funcionó tan así, significa que el sensor no está Se le apagó el alcanzando computador a a Tengo un Jason. Jason. cargador, pero creo que ya no estamos en... Ya nos estamos yendo, ¿Me escucha, sí. Sí, profe? sí, sí, no Sí. hay problema. Eh, lo que estaba pensando, se pueden ocupar, por ejemplo, en el if, no sé, if echo es, no sé, mayor o igual que es y, se puede ocupar el and, y como para que haga algo en cierta Sí, distancia, sí, sí, se puede usar el AND. ¿sí? De hecho, creo que la semana pasada ocupamos un AND por ahí. No estoy, me parece que sí, lo usamos para los Sí, pulsadores, efectivamente. Uno sí, encendido para y los uno apagado. pulsadores, sí. Efectivamente, sí, se puede hacer así, con un NAND. Entonces podría a lo mejor que sea el robot que entre cierta distancia, pero igual se complicaría porque, pero podría ser que avance y quede hasta cierta distancia, ¿o no? Justamente, exactamente. Y que de ahí gire. Sí, esa es una buena idea. Ya, Sí, sí, esa es súper buena idea. ya lo podríamos probar mañana. Pruébenlo y ahí nos van contando. Me Sí, van lo contando podríamos cómo probar les mañana, resulta. pero sí vamos a fijar si los sensores, el ultrasónico por lo menos Importantísimo. al chasis, porque si no, no se puede, Sí, como que falla un poquito. de todas formas, fíjenlo y que quede lo más ¿Mm? derecho posible. ¿Ya? Súper importante. Sí. Ujú. Ya, Pero profe, ya profesora, Jason, entonces. entonces ¿Sí? en teoría el fork que usé ahí tuvo que haber funcionado o no. A ver, hay dos cosas con el for. El for te funcionaría en un pulse out donde estás moviendo tu robot cierta distancia. Si tú le haces la variación de distancia, efectivamente tiene que notarse, sobre todo porque hiciste una variación súper grande, entre 1000 y 1500, por ejemplo, es harto. Yo generalmente lo trabajo con 100 y ya se mueve, no sé, una baldosa, 20 centímetros. Entonces sí debería notarse. Ahora, ¿qué pasa con el for dentro de un sensor? El sensor todo el rato está midiendo porque está dentro de un ciclo de loop. Entonces es posible que no alcance a concretar toda la acción que tú le dijiste por el for. Y por esa razón es que Pero no, no alcanza a notarse esa distancia que tú variaste. pero no en teoría se supone que va leyendo línea por línea, entonces al ejecutar un for no debería estar avanzando esa línea, Pero cosa que vuelva a escanear. es posible que el sensor sea más rápido que la acción de tus servos. Mm. ¿Ya? Puede ir por ahí. Puede ser por el tema de la batería. Absolutamente. O sea, A lo servo mejor con igual baterías más batería. cargadas, esa respuesta es más rápida. Exactamente. Ya, Es justamente tiene que ver con el tiempo ya, de súper. respuesta por eso. O sea, yo siempre le echo la culpa a las baterías porque a mí me ha pasado un montón de veces que si están descargadas no me funciona igual que como lo había programado antes. Hay una serie de cosas que pasan con las baterías que no están tan cargadas.
Entonces, este sí podría ser el caso, pero sí tiene que ver con el tiempo de respuesta del servo en relación, y el servo que está directamente relacionado también con la batería, y que tiene relación con un sensor que lee mucho más rápido porque está en constante, en un do loop todo el tiempo. Ah, perfecto. Ujú. Entiendo. ¿Ya? Así que bueno, pruébenlo así, po, y ahí me van contando cómo les resulta. Ahora sí es una falla, no, no sé si una falla, pero es un tema cuando llegas a una esquina, por ejemplo, con el sensor ultrasónico, porque el sensor lamentablemente no lee hacia los lados, solo lee hacia el frente. Entonces ahí también Claro. uno queda sin una solución como buena para ese tipo de situaciones. Perfecto, perfecto, profe, lo vamos a probar mañana. Ya, luego lo seguimos discutiendo, Cualquier- no hay problema. Sí. Ya, profe, ya Jason, que tengan un súper buen retorno. Nos vemos la próxima semana. Ahí conversamos más acerca del sensor y ya deberíamos estar con los QTI entonces para esa Ujú. instancia. ¿Ya? Sí, sí, profe. Muchas gracias. Que estén Ya, muy bien, chao. cuídense. Gracias a ustedes. Chao, chao.